La noche era espesa sobre la isla de Creta. El aire se sentía denso, cargado de presagios que recorrían los pasillos de la mente como un cuchillo afilado al borde de la garganta. El crujir de las ramas secas rompía el silencio, y en cada rincón oscuro se percibía una presencia maligna, como si la tierra misma susurrara una advertencia que helaba la sangre. Había un camino que conducía a un vasto complejo de muros intrincados, un laberinto temible legado por manos humanas pero consagrado a la bestia que lo merodeaba. Las piedras de sus muros, frías al tacto, parecían cantar un cántico de lamentos por todas las almas que osaron adentrarse en aquel lugar. Parecía un reino maldito, un espacio en el cual la luz del sol no lograba penetrar del todo ni siquiera durante el día. Y allí, en la penumbra, se agitaba algo con forma de pesadilla. No existía un momento seguro para internarse en aquel recinto. Algunos osados contaban historias de héroes que habían intentado salir victoriosos, mas casi nadie volvía para atestiguar su hazaña. Se hablaba de un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre, cuyos cuernos se alzaban desafiantes al cielo, y cuyos ojos inyectados de furia eran capaces de paralizar a la víctima más valiente. El rumor de sus pasos resonaba en las piedras como el golpe ofuscado de un corazón enfermo, siempre al acecho, siempre hambriento de sangre. Su respiración ronca podía sentirse a distancia, como un jadeo insoportable que nublaba los pensamientos y hacía temblar las piernas de cualquiera que se atreviera a seguir adelante. Se decía que el Minotauro era el guardián de un secreto ancestral, un castigo vivo para los habitantes de Creta que habían desafiado a los dioses. Encerrado entre muros imposibles de descifrar, devoraba con furia a los incautos que entraban buscando alterar el destino trazado. La única forma de no caer en sus garras era tener la astucia de un sobreviviente y la velocidad de un animal salvaje, pero incluso eso parecía insuficiente cuando las paredes del laberinto se alargaban, cambiando de dirección sin previo aviso. Algunos testigos aseguraban haber visto, en pasillos remotos, los restos de quienes antes habían intentado la hazaña, huesos dispersos, armaduras oxidadas, ropajes manchados de sangre y, a veces, aún se podían escuchar lamentos débiles, como si las almas de los caídos siguieran atrapadas detrás de las rocas. Se respiraba una atmósfera pútrida, el hedor a muerte impregnaba cada paso, y la esperanza se marchitaba con gran rapidez. En esa noche, un grupo de 4 personas, impulsadas por la necesidad de gloria o la curiosidad malsana, cruzó la desvencijada entrada principal del laberinto. Sus rostros reflejaban un coraje intranquilo, pues ninguno quería admitir el terror que sumergía su mente en una nube de angustia. Sintieron el aire pesado en la garganta y cada piedra bajo sus pies crujir como si estuviera dispuesta a desmoronarse en cualquier instante. Escaleras labradas con inscripciones extrañas llevaban a corredores que se bifurcaban sin tregua. El sonido de la respiración de cada uno se volvió lo único que quebraba la calma, hasta que un bramido cavernoso, profundo y lleno de cólera, rompió la tensión. Se miraron sin decir palabra, sabiendo que aquel rugido no era humano. Los muros del laberinto parecían cerrar sus opciones. Los corredores estrechos serpentearon en calma tensa hasta desembocar en espacios donde se acumulaban charcos rojos que evidenciaban el paso de la bestia. Uno de los integrantes del grupo, tratando de mostrarse firme, se adelantó con una antorcha que chisporroteaba una llama temblorosa. Un rastro de huellas, enormes y con forma de pezuña, marcaba el cauce que podrían seguir para acercarse al corazón del laberinto. Pero en cada paso, la sensación de ser vigilados crecía sin descanso. Parecía que los muros tenían vida propia y el hedor penetrante a sudor y sangre se intensificaba, impregnando ropas y piel. El primero en dudar quiso retroceder. Se notaba el temblor en sus manos y el brillo de su frente empapada de sudor. Aún así, continuar era la única opción que la determinación del resto imponía. A cada paso que daban, el silencio se rompía con un goteo incesante, como si la humedad de las paredes destilara un líquido espeso, imposible de identificar. Todo transmitía una presencia antigua, densa, como si los muros observaran con intención perversa. Un escalofrío les recorrió la nuca cuando escucharon el arrastre de algo pesado,
metálico, un sonido que se repetía lentamente a la distancia. Supieron entonces que la criatura andaba cerca y que cada persona en aquel pasillo era su presa. De pronto, el sonido se hizo más cercano. Un bramido gutural le siguió, reverberando en lo profundo del laberinto y en los oídos del grupo, que sintió como sus corazones latían a ritmo desbocado. Se miraban unos a otros con la palidez de quien intuye la proximidad de la muerte. Sin aviso, un rápido destello, la criatura surgió de un costado y se abalanzó sobre el más rezagado del grupo, estrellándolo contra la pared. Un grito ahogado dio paso al estruendo de huesos fracturándose y un chorro de sangre tiñó el piso. La antorcha se apagó en medio del forcejeo, y la oscuridad total contribuyó a que la desesperación creciera sin freno. Se oyeron arañazos, gruñidos y aullidos de dolor que desgarraban lo poco de cordura que les quedaba. En cuestión de segundos, todo se silenció, y solo el chapoteo sanguinolento se escuchó en la negrura. La bestia rugió con satisfacción, dándoles a entender que había concluido su primer acto de crueldad y el próximo podía ocurrir en cualquier instante. En plena oscuridad, los otros tres se vieron obligados a palpar la pared con las manos temblorosas, buscando un resquicio por el que huir. Susurros quebrados exigían silencio, pues sabían que aquella criatura, con orejas de toro y respiración frenética, escuchaba hasta los latidos de los corazones. El terror les clavaba un puñal de pánico en la garganta. El aire comenzó a oler aún más aciago, mezclándose el hedor de la bestia con el de la sangre fresca. Consiguieron encender de nuevo la antorcha, dejando ver un escenario macabro, trozos de tela, sangre y restos esparcidos que se confundían con el polvo ancestral. Nadie tuvo el valor de mirar detenidamente donde yacía el cuerpo del amigo caído. El instinto de supervivencia fue más fuerte que cualquier atisbo de compasión, y el grupo escapó por uno de los pasadizos que aún no habían recorrido. Los pasos retumbaban contra la piedra, cada vez más acelerados, como si un corazón aterrorizado impulsara sus pies sin control. Los latidos adquirieron un ritmo infernal, compitiendo con el retumbar de las paredes que parecían cambiar en cada recodo. Con un mínimo de coraje, lograron llegar a una gran cámara subterránea. Allí, la luz danzante de la antorcha reveló imágenes talladas en la roca, escenas de sacrificios, rostros suplicando, actos de crueldad indescriptibles. Vieron figuras humanas confrontando a una sombra con cuernos retorcidos, en representaciones que confirmaban la antigüedad de la leyenda sobre la criatura. Aquellas visiones parecían cobrar vida bajo la llama tambaleante, proyectando una danza tenebrosa en las paredes. No hubo palabras de aliento, pues la mirada incrédula de cada uno reflejaba que las esperanzas se marchitaban rápidamente. Una sensación de náusea los embargaba y el miedo perforaba su cordura. Nuevamente, la respiración pesada del minotauro rompió el instante. Un fuerte bufido retumbó detrás de uno de los muros, y supieron que no quedaba tiempo para pensar. Dos del grupo corrieron sin rumbo, mientras el tercero se quedó paralizado, incapaz de seguir al resto. Con gritos de pánico, los que huían se alejaron velozmente. El rezagado, atrapado en el desconcierto, sintió la calidez húmeda de un aliento fétido sobre su nuca. Volteó cautelosamente y encontró esos ojos enrojecidos, llenos de ira salvaje. El cuerno derecho, agrietado y manchado, se levantó en un ángulo amenazante. La bestia soltó un bramido que conmocionó cada fibra del desdichado, y en un abrir y cerrar de ojos, el minotauro lo embistió con una fuerza brutal. El chillido desgarrado cesó de inmediato, y todo lo que quedó fue un gemido de dolor que se fundió en el murmullo tenebroso del laberinto. Los dos sobrevivientes llegaron a un estrecho pasillo sin salida obvia. La intensidad del pánico era tan grande que apenas lograban pensar. Uno de ellos buscó una grieta en la pared que tal vez condujera a un camino alterno. Sentían que el lugar se agitaba, las piedras crujían y la sangre corría fría por sus venas. No querían imaginar lo que le aguardaría al compañero que no pudo huir a tiempo. Una parte de ellos se negaba a creer que aún pudieran salir con vida de aquel infierno. Rasparon con las uñas la piedra y, en una maniobra desesperada, consiguieron mover una losa suelta en el piso.
Era un descenso más profundo, un túnel aún más negro. Sin dudar, se deslizaron por ese agujero, aferrándose a la esperanza de que lo que encontraran allí fuera menos siniestro que la bestia. El descenso los llevó a una zona donde el silencio era más espeso, al punto que dejaba un pitido constante en los oídos. El aire estaba cargado de un aroma rancio, mezcla de moho y muerte. Se arrastraron por un pasadizo angosto, notando que el techo se inclinaba más y más, como si los obligara a gatear. Se podían oír sus propios corazones golpeteando contra las costillas y los ecos de los latidos parecían multiplicarse en cada rincón. Después de lo que les parecieron horas, encontraron un espacio un poco más amplio, con sucios restos de comida y huesos desperdigados, la huella inconfundible de la dieta sangrienta del Minotauro. Y, de pronto, el silencio absoluto se rompió otra vez con un rugido que resonó mucho más fuerte, indicando que la criatura también era dueña de ese laberinto inferior. La piel se les erizó al comprender que no había refugio seguro. En el instante fatídico, las paredes parecieron agitarse y un desgarrador bufido anticipó la aparición de una sombra corpulenta. La antorcha se agitó frenéticamente, arrojando destellos tenues sobre la silueta del Minotauro, que cerraba paso en la única salida visible. El horror en sus rostros se convirtió en un grito de pavor cuando notaron que la bestia tensaba sus imponentes músculos para lanzarse sobre ellos. Uno de los dos intentó blandir un cuchillo, un gesto inútil contra semejante fuerza. El Minotauro se abalanzó con un estrépito salvaje y todo se convirtió en un torbellino de gruñidos, chispas, llantos desesperados y golpes voraces. El filo del cuchillo chocó contra el pelaje duro y lanzó chispas, mientras el rugido de la criatura ensordecía los lamentos agónicos. La masacre ocurrió en cuestión de segundos, dejando un eco hueco de terror grabado en la penumbra. En vano, uno de los dos intentó retroceder hacia la oscuridad del pasillo, buscando una salida que no existía. Sus manos resbalaron en un charco tibio de sangre, y antes de que pudiera reincorporarse, el peso enorme del Minotauro lo aplastó contra el suelo. Con el último aliento, sintió el crujido fatal de sus huesos y un dolor insoportable que lo abandonaba a la penumbra eterna. El otro, con la antorcha casi extinta, cayó presa de las zarpas del monstruo, que lo levantó para contemplar su rostro aterrado. Los ojos de la bestia resplandecían con la furia de un ser condenado a torturar sin descanso. Una mordida feroz redujo a gritos desgarrados el último vestigio de esperanza. Así, la llama de la antorcha finalmente se extinguió, dejando un reino de tinieblas invadido por el estrépito de la alimentación del Minotauro y los quejidos finales de su víctima. No quedó nada más que los muros escuchando el eco de los alaridos. El frío devoró el silencio cuando la bestia, satisfecha en su demencia, se internó nuevamente en la oscuridad del laberinto, esperando el arribo de más desafortunados que osaran adentrarse en aquel infierno de piedra. El aire se volvió denso una vez más, guardando los secretos y los horrores de esa noche para sepultarlos entre las esquinas donde el sol no brilla. El laberinto, eterno e inquebrantable, siguió resguardando a la criatura, listo para recibir a quien sea lo suficientemente necio como para creer que puede desafiar a un monstruo cuyo rugido resuena en cada piedra manchada de sangre. Nada ni nadie impediría que la criatura reclamara más víctimas, acechando entre los pasillos fríos y húmedos, siempre hambrienta, siempre aguardando en la penumbra infinita. Sin escapatoria, sin razón, sin respiro. Solo terror. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.